Un cordial saludo y bienvenidos a Lecturas sobre la Biblia. El título de hoy, Versiones. Comenzaremos este viaje por las Escrituras realizando una lectura de la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. El objetivo de esta serie de videos, más allá de leer los textos bíblicos, es realizar una lectura con un poco más de atención, enfocándonos un poco más en los detalles y utilizando no solo las interpretaciones que ya existen a nivel teológico, sino valiéndonos de un sinnúmero de conocimientos, tanto científicos como filosóficos e históricos. Así que esta serie de videos es un proyecto que tendrá como fin una visión un poco más abarcadora que lo que hasta ahora se ha presentado comúnmente. Esta serie de videos tiene, como dice Heidegger, un compañero de viaje, es decir, algo que debes tener en cuenta en la medida que avances en los conceptos y discusiones a través de los videos. Este compañero de viaje es una frase que acompaña el libro Also sprach Zarathustra, o Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y la frase versa así: Ein Buch für allen und keinen, un libro para todos y para nadie. En palabras del mismo Heidegger, para todos, es decir, sin duda no para todo el mundo en el sentido de para cualquiera. Para todos quiere decir para todo hombre, en tanto que hombre para cada uno, siempre y en la medida en que su esencia deviene para sí mismo digno de ser pensado. Y para nadie, esto quiere decir para nadie de los curiosos que afluyen en masas de todas partes, que lo único que hacen es emborracharse con fragmentos aislados y sentencias concretas de este texto, y que a ciegas van dando tumbos en un lenguaje medio cantarín, medio gritón, ahora meditativo, ahora tempestuoso, a menudo de altos vuelos, pero a veces chato y bidimensional, en vez de ponerse en el camino hacia el pensar que está aquí buscando su palabra. Es por esto que esta serie de videos invoca tanto a creyentes como a cismáticos, es decir, personas alejadas de toda doctrina, a una reflexión sobre las palabras que en la Biblia están consignadas, buscando que sea, obviamente, de gran ayuda para afianzar la fe de los que creen, como para cuestionarse sobre lo trascendental para todos aquellos que no creen. Existen más de 2.300 millones de cristianos en el mundo al 2023, esto sin contar varios grupos religiosos abrahámicos, y todos ellos tienen como base el texto más famoso y más vendido, conocido como la Biblia. Claro está que no todas las religiones basan su creencia en la Biblia a plenitud, pero sí al menos en algunos libros o grupos de libros. Por ejemplo, el Corán posee una interpretación de la Torá, es decir, de los 5 libros del Pentateuco, y el libro Mormón posee unas numerosas referencias al Antiguo Testamento. Algunas versiones bíblicas incluyen libros como Macabeos, Tobit, Baruch, Sabiduría de Salomón, etc., los llamados libros deuterocanónimos, pero de esto hablaremos en otros videos. Teniendo en cuenta la complejidad de la tarea que comenzaremos, lo primero que debemos aclarar es qué es la Biblia, a grandes rasgos, y cuál debemos utilizar. En primera instancia, la Biblia es un conjunto de libros que cuenta la relación entre Dios y su pueblo. Desde el comienzo hasta su fin, Dios posee una relación cercana con sus hijos, con su creación, dotándolo de sentido y significado, el cual se encuentra consignado en el texto. Esta relación es narrada a través de la historia de tradición oral, que al final se convirtieron en una narración escrita en el texto bíblico, y narra desde la creación del mundo hasta el fin de todos los tiempos, mencionando allí los planes y propósitos que Dios posee para sus criaturas. La palabra Biblia se deriva del término griego biblos, que significa libros, y se refiere al testamento de Dios. Marción del Ponto es la primera persona que realiza una división del texto en Nuevo y Antiguo Testamento, división que se encuentra hasta nuestros días. Claro está que no es la misma división de Marción en términos de los textos, pero sí en términos del nombre de cada testamento. El Antiguo Testamento, o Tanaj, se encuentra constituido de 39 libros en versiones como Reina Valera y 46 en versiones como la Biblia Douay-Rheims. El Antiguo Testamento se escribió fundamentalmente en hebreo, con tan solo algunas porciones escritas en arameo en el libro de Nehemías, de Esdras y Daniel. Recordemos que el arameo es una lengua semítica desarrollada en la región de Aram y que comparte ciertas raíces o variaciones de la lengua hebrea, lengua que es mucho más antigua. Los 39 libros del Antiguo Testamento están divididos en 3 grupos: la Ley o Torá, los profetas y los escritos. Y el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, que significa Nuevo Pacto, está compuesto por 27 libros en versiones como Reina Valera o 36 en versiones que incluyen textos apócrifos. La inclusión o no de dichos textos depende del dogma, pero es un tema del que espero poder hablar en otros videos.
Estos libros están escritos principalmente en griego koiné y se dividen en libros narrativos, epístolas y apocalipsis. Es importante mencionar que estas divisiones no son reales en sí mismas del texto, son más una guía para organizarla. Y adicionalmente, la organización de casi todas las Biblias sigue la primera organización hecha por los 70 o 72 participantes de la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego, o Biblia Septuaginta, que fue realizada en Alejandría entre el año 283 a 243 a.C. Ahora, ¿te has preguntado por qué hay tantas versiones de la Biblia y por qué algunas iglesias utilizan unas versiones y otras no? ¿O cuántas traducciones existen y será que todas en esencia dicen lo mismo? Bueno, pues existen más de 3.000 traducciones y versiones de la Biblia. Esto se debe pues a la cantidad de lenguas e idiomas que existen. Y además, en muchos casos, la traducción o versión se debe a las razones por las cuales se realiza. Es decir, siempre que se realiza una traducción, los escribas o amanuenses establecen un propósito y un público objetivo. De esta manera, ellos saben mejor cómo enfocar el proceso de traducción. Esto a veces no es una muy buena idea, ya que se puede alterar el real significado tanto de una palabra como de una frase, o lo que es peor aún, cambiar el significado entero de un mensaje o de un texto, como ha sucedido en múltiples ocasiones. En este proceso, el traductor o quien encarga la traducción, como es lógico, define cuál es el objetivo y cuál es la intención antes de comenzar la tarea. Y en este sentido existen 3 técnicas, las cuales son las más utilizadas, digámoslo así, o las más aceptadas en la labor de traducción. Estas son la técnica de traducción palabra por palabra, pensamiento por pensamiento o traducción de paráfrasis. En la traducción palabra por palabra, los traductores siguen de cerca las copias de los manuscritos originales. Los textos originales se traducen palabra por palabra y esto significa que habrá poco o ningún margen de error. Por ende, son traducciones que se consideran bastante precisas, pero más complejas al leer o tratar de comprender el texto. En la traducción pensamiento por pensamiento, los traductores transfieren el significado de frases o grupos de palabras del original a un equivalente en el idioma de traducción, como pueden ver en las imágenes. La traducción pensamiento por pensamiento es menos precisa, pero más legible o comprensible en comparación con la de palabra por palabra. Y por último tenemos la traducción de paráfrasis. Estas traducciones están hechas de tal forma que sean más fáciles de leer y de comprender que las traducciones palabra por palabra y pensamiento por pensamiento. Sin embargo, esas traducciones son las menos precisas. Este método de traducción interpreta la Biblia en lugar de traducirla, por ende es menos precisa y bastante subjetiva, ya que depende de la forma o el esquema de pensamiento del traductor. Antes de terminar este video, me gustaría compartirles un ejemplo de las técnicas de traducción, utilizando 2 versículos en particular. El primero es Mateo 11, del 28 al 30, y el segundo es Isaías 34, 14. Comencemos con el primer ejemplo. Como se puede observar, tenemos las 3 técnicas de traducción. Reina Valera es palabra por palabra, la nueva versión internacional es pensamiento por pensamiento y la nueva traducción viviente es traducción por paráfrasis. Como se observa en la primera versión, Reina Valera dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la traducción pensamiento por pensamiento observamos unas variaciones en las palabras. Por ejemplo, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados. Aquí la palabra cansados se cambia por la palabra trabajados del original, y agobiados se cambia por la palabra cargado del original. Es claro que las palabras no significan lo mismo, pueden ser de cierto modo análogas, pero al hacer un estudio mucho más específico, en términos, por ejemplo, etimológicos, las palabras son diferentes en su significado. Luego dice: yo les daré descanso, carguen conmigo yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible. Aquí la palabra apacible se cambia por la palabra manso de la traducción palabra por palabra. Y de nuevo, es claro que las palabras no significan lo mismo. Luego dice: y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Aquí se cambia otra palabra que es encontrarán por hallaréis, pero en este caso pues significa lo mismo. Por último dice: porque mi yugo es suave. Aquí la palabra suave la reemplazan por la palabra fácil. Es claro que suave y fácil no significa lo mismo. Además, la última parte donde dice ligera mi carga, en la traducción palabra por palabra y en la traducción por pensamiento dice: y mi carga es liviana. Aquí liviano se cambia por ligero, pero pues en este caso significa lo mismo y no altera la semántica general del texto. Por último, podemos observar la traducción por paráfrasis. Aquí en este caso, como se puede observar,
La nueva traducción viviente ha agregado más palabras que el texto original, y al ser una interpretación del autor o los traductores, mucho del significado ha cambiado. Pero observemos con mayor detalle el texto. El texto dice: vengan a mí todos los que están cansados. Y es claro que la palabra cansados no es lo mismo que trabajados, y llevan cargas pesadas. En este caso no se cambia el sentido de la frase. Luego dice: pónganse mi yugo. Seguido se menciona algo que puede cambiar significativamente la idea sobre el personaje que menciona las palabras, es decir, sobre Jesús de Nazaret. En el texto dice: déjenme enseñarles, lo que es diferente de aprended de mí. La palabra déjenme invoca una autorización por parte del emisor del mensaje hacia el receptor, es decir, al parecer Jesús pide permiso para comenzar la acción de enseñar, mostrando así una imagen de Jesús mucho más sumisa y de hecho supeditada a la voluntad del que escucha la palabra. En cambio, en la traducción literal, palabra por palabra, se menciona la palabra aprended, lo que indica una sentencia que no requiere la autorización del receptor del mensaje, demostrando un Jesús que da sentencias en términos de órdenes que ayudan al creyente, pero no que solicitan una autorización para realizar la labor de enseñar. Luego dice: porque yo soy humilde y tierno de corazón. Aquí se está agregando la palabra tierno. Y por último dice: y encontrarán descanso para su alma. Esta frase pues realmente no cambia. Al final se menciona: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy. Aquí de nuevo se está agregando una palabra que no está en el original, de hecho dos palabras, y es les doy. Estas dos palabras en mención dan la idea de que Jesús nos da cargas livianas, pero en el original griego no se menciona esto. Lo que se está mencionando es que la carga que lleva Jesús es ligera. En el segundo ejemplo tenemos a Isaías 34:14. Este versículo es bastante complejo por el simbolismo que se encuentra en su estructura. En la Biblia del Jubileo, traducción que es palabra por palabra del original hebreo, el versículo dice así: y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero. La Lilith también tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. En la Nueva Versión Internacional dice: las fieras del desierto se juntarán con las hienas y las cabras monteses se llamarán unas a otras. Allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso. Como bien se observa, existen múltiples diferencias entre la versión original hebrea y esta versión. Dado que la versión original está dotada de un alto simbolismo, la nueva versión internacional intenta hallar analogías entre animales y las palabras que están consignadas. Por ejemplo, se mencionan fieras del desierto, se mencionan hienas, se mencionan cabras monteses, pero no se menciona lo que realmente dice en el original. Adicionalmente, la palabra Lilith está traducida aquí como ave nocturna. Y esta palabra Lilith ha sido objeto de múltiples debates y teorías, las cuales mencionaré más adelante cuando analicemos el Génesis. Ahora bien, revisemos el versículo en la Nueva Traducción Viviente, versión que por demás tiende a cambiar significativamente las palabras y significados, por ende la semántica de la frase, y tiende a agregar múltiples palabras que no se encuentran en el original hebreo. Esto recordemos a que se busca una interpretación imparitable subjetiva, más no una traducción del texto. El versículo dice: los animales del desierto se mezclarán allí con las hienas y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar. Como vemos, en esta traducción se agregan lugares como ruinas, se cambian palabras, por ejemplo Lilith por criaturas de la noche, se cambia reposo por descanso, cambian la palabra llamarse por balar. Recordemos que balar es el sonido que realiza un animal, como croar o aullar. Esto elimina el simbolismo y a su vez lo cambia por otro tipo, que no está consignado realmente en el texto original. Es por esto que las traducciones influyen significativamente sobre lo que nosotros entendemos y comprendemos de la palabra de Dios. Bueno, y para concluir este video, quiero utilizar una frase escrita por el famoso traductor de la Biblia interlineal hebreo, Ricardo Cerny. No podemos dejar de hacer una observación negativa de ciertas versiones modernas que han pretendido adecuar el lenguaje de la Biblia al lenguaje actual,
Si bien es cierto que toda traducción, incluso la que quiere ser muy literal, requiere una cierta adaptación para hacerla inteligible, no es posible aceptar la pretensión de introducir cambios conceptuales bajo el pretexto de que la mente del hombre moderno piensa según esquemas diferentes. Lo que la palabra de Dios nos plantea es que el hombre debe renovar su entendimiento y adaptarse a la palabra de Dios, y no al revés. En otras palabras, si queremos realizar un estudio con rigor de la palabra de Dios, la traducción más adecuada, por no decir que más exacta, es aquella que no realiza cambios conceptuales, cambios semánticos, ni agrega palabras que no estén realmente consignadas en el escrito original. Es por esto que se debe ser cuidadoso al seleccionar la Biblia. No está de más decir que aquellas traducciones realizadas palabra por palabra nos brindan un mejor panorama y una versión más exacta de lo que la palabra original, sea en hebreo, arameo o griego, nos quiere decir. Bueno, hasta aquí este video, muchas gracias y hasta la próxima. En el siguiente video comenzaremos con la lectura del Génesis. Así que los invito a seguir estas lecturas en este canal. Muchas gracias.